La sexualidad en la antigua Roma fue un aspecto complejo de su cultura, interrelacionado con las normas sociales, el poder y la jerarquía. Aunque el sexo formaba parte del paisaje cotidiano, estaba sujeto a un entramado de reglas estrictas y tabúes que dictaban lo que era o no socialmente aceptable. Desde la forma en que los romanos percibían la prostitución hasta los tabúes sobre la homosexualidad y el sexo oral, cada aspecto de la vida sexual en Roma reflejaba las profundas tensiones entre el poder, el género y la moralidad. En la sociedad romana, el miembro viril no solo era un símbolo de poder, sino también un amuleto contra la mala suerte y un emblema de fertilidad. Para los romanos, la virilidad era la máxima expresión del poder masculino. A diferencia de otras culturas que consideraban la desnudez o el sexo como tabú, Roma exaltaba la sexualidad en su arte y religión. El dios Príapo, famoso por su descomunal falo erecto, era invocado para asegurar la fertilidad de los campos y proteger los cultivos. La prostitución era omnipresente en las calles de Roma. Las meretrices no solo ejercían su oficio en burdeles, sino también en tabernas y baños públicos, donde se mezclaban con hombres de todos los estratos sociales. Aunque la prostitución era legal, las trabajadoras sexuales eran consideradas la infamia de la sociedad, ocupando uno de los niveles más bajos en la jerarquía social. Su baja condición era visible incluso en su vestimenta, a diferencia de las respetables matronas romanas, que llevaban túnicas de colores sobrios. Las prostitutas vestían de manera ostentosa, con túnicas de colores chillones y accesorios que resaltaban su apariencia. La prostitución, aunque vista como un mal necesario, estaba reglamentada. Las meretrices debían registrarse ante las autoridades locales y pagar impuestos. Los burdeles estaban controlados por proxenetas, que eran generalmente hombres, aunque existían casos de mujeres que gestionaban estos establecimientos. No obstante, las prostitutas más exclusivas, conocidas como meretrices honestae, tenían un estatus ligeramente más elevado que las que trabajaban en las calles. Estas mujeres de lujo atendían a clientes de mayor poder adquisitivo y en algunos casos podían ganarse la protección de hombres poderosos. Las prostitutas de Roma empleaban una variedad de estrategias para atraer clientes. Una de las más curiosas era el uso de sandalias con inscripciones en las suelas, que dejaban huellas con mensajes como «Secuéreme», «Sígueme», en el polvo de las calles. Estas huellas guiaban a los potenciales clientes hasta los burdeles, donde las trabajadoras sexuales ofrecían sus servicios. El aspecto físico también jugaba un papel crucial. Las prostitutas solían teñirse el cabello de rubio o usar pelucas para atraer a los clientes, un estilo que evocaba a las mujeres extranjeras, particularmente a las germanas o galas, consideradas exóticas y deseables. A pesar de la presencia omnipresente del sexo, existían normas muy claras sobre lo que se consideraba aceptable en la sociedad romana. Uno de los principales tabúes era el adulterio, especialmente cuando se trataba de mujeres casadas. Para los hombres, la infidelidad era tolerada siempre y cuando no comprometieran la herencia de su linaje, es decir, que sus relaciones sexuales se limitaran a esclavas o prostitutas, quienes no podían hacer reclamos de paternidad. Sin embargo, las mujeres eran sometidas a un escrutinio mucho más severo. La Lex Julia de Adulteris Coercendis, introducida por el emperador Augusto en el 18 a.C., establecía penas severas para las mujeres sorprendidas en adulterio, que incluían el destierro y, en casos extremos, el asesinato a manos de sus maridos. El control de la sexualidad femenina tenía raíces profundas en la estructura patriarcal de Roma. Las mujeres de la aristocracia romana eran vistas como guardianas del honor familiar, y su comportamiento sexual debía ser irreprochable. Este control sobre la sexualidad femenina se extendía más allá del adulterio. Las mujeres debían permanecer castas hasta el matrimonio, y su virtud era vigilada de cerca por los hombres de la familia. Esta obsesión con la pureza sexual de las mujeres reflejaba una sociedad que valoraba la herencia y la legitimidad por encima de todo. Otro tabú notable era la homosexualidad pasiva entre hombres libres. Mientras que las relaciones sexuales entre hombres eran toleradas, era fundamental que el ciudadano libre asumiera el rol activo. El rol pasivo,
asociado con la sumisión, era visto como degradante para un hombre romano libre. Asumir dicho rol implicaba una pérdida de estatus social y de la virilidad. De hecho, aquellos que eran conocidos por asumir el rol pasivo eran comparados con actores, gladiadores y prostitutas, todos considerados en la cúspide inferior de la sociedad romana. Este código de conducta sexual también estaba presente en la política. Los romanos de la aristocracia y la élite política podían usar acusaciones de comportamiento sexual inapropiado como herramienta para desacreditar a sus oponentes. La virilidad de un hombre, su control sobre su propio cuerpo y su rechazo a ser subordinado sexualmente se consideraban signos de su capacidad para gobernar y ejercer poder sobre otros. En la sociedad romana, el sexo oral era quizás uno de los mayores tabúes sexuales, especialmente si era practicado por un hombre hacia una mujer. Para los romanos, la boca tenía una importancia simbólica y sagrada. Era el órgano a través del cual los hombres libres hablaban en el Senado, negociaban en los foros y comandaban a sus subordinados. Que un hombre se sometiera a una mujer practicando sexo oral era visto como un acto de humillación y pérdida de autoridad. La sexualidad en Roma no solo era una cuestión moral, sino también religiosa. Algunos rituales religiosos, como los festivales de la fertilidad en honor a Fauno y Príapo, incluían actos sexuales explícitos como parte de sus ceremonias. Las bacanales, fiestas en honor al dios Baco, eran conocidas por su desenfreno sexual, lo que eventualmente llevó al Senado a prohibirlas en el año 186 a.C., aunque continuaron de manera clandestina. En contraste, las vestales, sacerdotisas dedicadas al culto de Vesta, diosa del hogar y el fuego sagrado, debían mantener un voto de castidad durante los 30 años que duraba su servicio. Si alguna de ellas rompía este voto, se enfrentaba a una muerte terrible. Era enterrada viva. La severidad de este castigo demuestra la importancia que los romanos atribuían a la pureza sexual dentro de ciertos contextos religiosos. La vida sexual de los emperadores romanos ha sido objeto de innumerables historias, algunas de las cuales rozan lo legendario. Emperadores como Calígula y Nerón fueron famosos por sus excesos sexuales y sus comportamientos escandalosos. Según Suetonio, Calígula celebraba orgías en el palacio y obligaba a senadores a entregar a sus esposas para su placer personal. Nerón, por su parte, fue acusado de travestirse y de casarse simbólicamente con uno de sus esclavos en una ceremonia pública. Sin embargo, no todos los emperadores adoptaron un estilo de vida tan libertino. Augusto, a pesar de haber promulgado la ley Julia sobre el adulterio, fue famoso por sus intentos de moralizar a la sociedad romana, promoviendo valores tradicionales como la fidelidad conyugal y la paternidad responsable. La sexualidad en la antigua Roma era un terreno lleno de contradicciones y matices. Aunque el sexo estaba en todas partes, desde las calles hasta los templos, las normas que regulaban el comportamiento sexual eran estrictas y estaban profundamente ligadas al poder, el género y la moral. Desde la prostitución hasta los tabúes sobre el sexo oral y la homosexualidad, cada aspecto de la vida sexual de los romanos reflejaba una sociedad en la que el estatus social, la virilidad y la autoridad se entrelazaban en formas complejas y a menudo paradójicas.